Buenos días, que el Señor los bendiga. ¿Cómo están en esta mañana? Los invito a ponerse de pie, vamos a alabar al Señor. Bienvenidos a todos los que se están conectando desde las redes. Es un privilegio estar en la casa de nuestro Dios, amén. Vamos a cantar, vamos a danzar, así que siéntanse en libertad, hermano, en esta mañana. Dios de ayer, eres Dios, sabes lo que fue, lo que vendrá. Eres gran, yo soy, tú me sostendrás. Tú eres mi Dios y en ti puedo confiar. ¿Cuántos confían en el Señor? ¿Cuántos saben que Él es un Dios de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos? Eres la fuerza que mueve mi vida, eres mi Dios y tú harás más allá de lo que pueda imaginar, más allá de lo que pueda yo soñar. Eres Dios y harás. Y dice así. Cuando el mar me dice te hundirás, me das tierra firme y puedo cruzar. Cuando el monte dice no pasarás, tengo tu palabra y eso bastará. Oh, 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 oh. Eres la fuerza que mueve de lo que pueda imaginar, más allá de lo que pueda yo soñar. Eres Dios y harás, eres mi Dios y tú harás, más allá de lo que pueda imaginar, más allá de lo que pueda yo soñar. Eres Dios y harás, mi vida mi Salvador, y hoy vivo por tu gran amor, por tu gran amor. Eres mi Dios. ¿Cuántos lo creen? Eres mi Dios. Más allá de lo que pueda imaginar, más allá de lo que pueda yo soñar. A Dios sea la gloria y la honra. Haga conmigo así, hermano. A Dios sea allá de lo que pueda imaginar, más allá de lo que pueda soñar. Eres Dios y harás, eres mi y tú harás, más allá de lo que pueda imaginar, más allá de lo que pueda yo soñar. Adiós sea gloria.
lo que pueda imaginar, más allá de lo que pueda yo soñar. Eres mi Dios y tú harás más allá de lo que pueda imaginar, más allá de lo que pueda yo soñar. Eres Dios y hará. Si ese aplauso para el Señor, que sea más fuerte. Vamos a danzar en el río de Dios. Amén. Aguas se escucha aquí, trae sanidad, trae libertad, gozo y salvación. Es el río del Señor que nace de su corazón, nunca se secará y esta ciudad se alegrará. Vamos, yo danzo en el río y yo danzo en el río. Y en el río de Dios, en el río de Dios. Río de vida está brotando en mi interior, fuente inagotable que viene del cielo, fluye aquí. Es el río del Señor que nace de su corazón, nunca se secará y el palomar se alegrará. Vamos, y yo danzo en el río, y yo danzo en el río, y en el río de Dios, y en el río de Dios. ¿Cuántos se animan a saltar en esta mañana? Danzo en el río, y yo danzo en el río, y en el río de Dios, y en el río de Dios. Y hay vida en el río de Dios, hay gozo en el río de Dios. Soy libre, libre, está aquí. A ver ustedes, y hay vida en... Otra vez, y hay vida en el río de Dios. El río de Dios en esta mañana. Soy libre. ¿Cuántos son libres? Amén. Hay vida en el río de Dios. Hay gozo en el río de Dios. Soy libre. Y yo danzo en el río, y en el río de Dios. ¿Cuántos están alegres en esta mañana? Y yo danzo en el río, yo danzo en el río. Hay vida en el río de Dios, hay gozo en el río de Dios. Soy libre, libre, está aquí. Hay vida en el río de Dios, hay gozo en el río de Dios. Soy libre, el río de Dios está aquí. Santo.
Vamos a orar en esta mañana. Cerrá tus ojos, iglesia. Ahí donde quieras que estés, del otro lado. Cerrá tus ojos y decirle gracias, Señor, por esta mañana. Gracias, Señor, por tu presencia. Gracias, Señor, porque nos estás visitando. Gracias, Señor, por tu renuevo del Espíritu Santo. Gracias, Señor, en esta mañana porque tu amor está llenando mi corazón. Gracias, Espíritu Santo. Decile ahí donde estás. Habla con el Señor, habla con Dios. Toma este momento, estos minutos y agradecele al Señor por este día, por este nuevo día que el Señor nos regala, por renovar sus misericordias, por estar en cuidado de nuestra familia, de nuestros afectos, de nuestras pertenencias. Agradecele al Señor, es una buena mañana para agradecerle, para decirle gracias, Señor, cuán grande es tu amor. Gracias, Cristo, te amo, Señor. Decile ahí donde estás, gracias porque vos me sanás, gracias porque vos me libertás, gracias porque vos traes gozo, alegría. Gracias, Señor, gracias. Aleluya. Vamos a adorar el nombre de Cristo. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y me muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Otra vez, iglesia, decile: Dios te guarde y bendiga, extienda su amor, me muestre favor. Dios te mire con agrado y te te guarde y bendiga, que extienda su amor y me muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Cierra tus ojos, iglesia. Levanta tus manos bien alto. Decirle: Señor, me entrego por completo. Entrego mi corazón a ti, Jesús. Que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones. Tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Que te cubra con tu gracia hasta 1000 generaciones. Tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Que te cubra con su gracia y hasta 1000
generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos, que te cura con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Y su gracia y hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, tu presencia te acompañe donde quiera que tú vayas. Va contigo, va contigo, va contigo, va contigo, va contigo, va contigo, va contigo. Amén, amén, amén. Vamos, hermano, en esta mañana a declararlo. Iglesia, vos viniste a adorarlo, vamos. Adorale, adorale, adorale a Jesús. Abrí tu boca, iglesia. Dale gracias porque Él está atento a tu clamor, vamos. Oh, santo, santo, santo. Decile, Cristo, yo te amo. Decile, Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. Jesús, y no sé dónde estuviera si yo a ti no te tuviera, si no hubiera conocido al Dios que me ama. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú, Jesús. Si no te tuviera, si no sé dónde estuviera, si no hubiera
al Dios que me ama. Cristo, yo te amo. Cristo, Cristo. No hay nadie como tú, Jesús. Y no sé dónde estuviera si yo a ti no te tuviera, si no hubiera conocido al Dios que me ama. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú, Jesús. Por favor, iglesia, cerrá tus ojos un momentito. Levanta tu mano al cielo. Si estás ahí en tu casa en esta mañana, puedes cerrar tus ojos, hacelo. Si puedes levantar tu mano al cielo ahí donde estás, hacelo. Porque creo que esta es una oración con música. Probablemente es la oración que nunca te atreviste a decirle, pero que siempre estuvo en lo profundo de tu corazón. Tal vez nuestra oración siempre es por necesidad delante de Dios. Pero fíjate en este momento lo que estás cantando. Estás expresando lo que hay en tu corazón. Mirá, dice, Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. Señor, yo no sé dónde estuviera si no hubiese conocido al Dios que me ama. ¿Dónde estuvieras en esta mañana? Mañana de preguntas. ¿Dónde estarías hoy si no hubieras conocido a ese Dios que tanto te ama? Es tan sencilla la letra, pero es tan profunda. Vamos a cantarlo de vuelta, pero hacelo tu oración. Ponele música a esa oración tan profunda que sale de un corazón tan agradecido. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú. Señor, y también no sé dónde estuviera si yo no te hubiera conocido. Vamos, iglesia, a cantarlo de nuevo. Cristo, yo te amo. Cantáselo suave, como si estuvieras orando, mirá. Cristo, yo te amo. Decile de nuevo. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. Y ahora, no sé dónde estuviera, no sé dónde estuviera si yo a ti no te tuviera, si yo a ti no te tuviera, si no hubiera conocido, al Dios que me ama. Grabate esa palabra. De nuevo, Cristo, yo te amo.
Señor. Y no sé dónde estuviera si yo a ti no te tuviera, si no hubiera conocido, al Dios que me ama. Y no sé dónde estuviera si yo a ti no te tuviera, si no hubiera conocido al Dios que me ama. Pon la mano en tu corazón un segundito, y ahí en tu casa donde estés, pon la mano en tu corazón y decirle: Señor, sabes que te amo. Señor, sabes que estoy tan agradecido de haberte conocido. Señor, qué bueno es saber que no importa lo que vivamos, siempre estás. Señor, podemos orar en momentos felices o en momentos difíciles, en momentos de alegría o en momentos de angustia, y tu oído siempre está atento al clamor. Decirle: Señor, resuenan tus palabras que dijiste: yo voy a estar con vos todos los días hasta la consumación de la fe. Señor, qué bueno es saberte cerca. Señor, porque si estás, siempre algo va a ocurrir. Señor, por eso no nos sentimos solos, no nos sentimos desamparados, no nos sentimos angustiados. Señor, nos sentimos llenos de tu presencia. Señor, que nada opaque tu presencia en este tiempo en nuestro corazón. Señor, y de verdad, no sé dónde estuviera hoy si no te hubiese conocido. Señor, gracias por rescatarme, gracias por perdonarme. Gracias, Señor, por haberme dado la salvación de mi alma. Gracias por haberme fortalecido. Gracias por sentirme tu hija, tu hijo, Señor. Gracias porque me aseguraste que algún día vamos a estar juntos en tu presencia. Pero mientras tanto, Señor, gracias por acompañarme cada día de mi vida y por fortalecer mi fe en todo momento. Señor, te alabo, te adoro y te agradezco por tu presencia, Espíritu Santo, aquella que en esta mañana nos ayuda a llegar al trono de la gracia. Gracias, Espíritu Santo, por estar en este lugar. Gracias por estar en cada casa. Gracias por acercarte ahí donde nuestros hermanos estén, Señor, y que ellos puedan sentir en su casa donde estén la misma presencia que sentimos en este lugar. Gracias, Señor, porque eres un Dios omnipresente, Señor, que estás en todo lugar al mismo tiempo. Y gracias, Dios, por amarnos y gracias por socorrernos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Amén, iglesia, Dios te bendiga. Por favor, aquellos que están acá pueden sentarse, tomen asiento. Vos que estás en tu casa, bueno, estás cómoda ahí, disfrutá de ese tiempo. Nosotros agradecidos a Dios por esta mañana. Gracias, chicos. Estamos contentos por poder estar en la casa del Señor, contentos por ver a algunos hermanos que hacía tiempo que no veíamos. Así que, bueno, bienvenidos a la casa del Señor a disfrutar de este tiempo. En esta mañana quería compartirles que partió a la presencia del Señor la abuela Olga. Seguramente algunos de ustedes deben recordarse de ella. Venía con su esposo, Hugo y Olga. Se sentaban por acá adelante siempre, los dos juntitos. Bueno, el hermano Hugo había fallecido ya hace 2 años, ¿no? Antes de la pandemia, 2 años largos, antes de la pandemia había fallecido. Y bueno, ayer partió con el Señor nuestra hermana Olga. Esta mañana estuvimos despidiendo los restos, así que bueno, le dejamos el saludo a los familiares de la congregación. Quiero en esta mañana, gracias chicos,
Quiero en esta mañana compartirles una palabra, último domingo de julio. ¿Vio cómo está pasando el tiempo? Parece mentira, ¿no? Parece como que hubiésemos empezado ayer el año y ya estamos mucho más allá de mitad de año. Y así pasa la vida, pasa tan rápido que a veces no nos damos cuenta de las cosas que van sucediendo. Pero la palabra del Señor nos dice que tenemos que ser entendidos en los tiempos, la palabra del Señor nos va aclarando, la palabra del Señor siempre es tan sabia. Y a veces nosotros vivimos tan rápido, corremos tanto que a veces perdemos la noción de lo que vivimos. Y sobre todo en este tiempo, con este tipo de pandemia, con lo que estamos viviendo. ¿No le pasó a usted? Yo creo que no fue a mí solo. Hasta en algún momento perdí la noción del día que vivía. No sabía si era martes, si era miércoles, si era jueves. No sabíamos nada. O sea, había cambiado todo tanto que hasta había perdido la noción del día que era. O sea que vivimos acelerados, vivimos corriendo. Esto nos frenó un poco en algunas cosas. Pero hoy quiero compartirles una palabra que muchas veces la hemos escuchado, la hemos predicado. Le pido a Dios que nos ayude a entender y que nos ayude en este tiempo tan especial que estamos atravesando. Le pido por favor que abra su Biblia y ahí en casa donde estés, por favor puedas hacerlo. Vamos a leer en Primera de Reyes capítulo 19, verso 9 y nos vamos a encontrar con una historia de un profeta llamado Elías. Y le vamos a pedir al Señor que en esta mañana nos ayude a entender esta parte de la historia. Amén. Voy a leer entonces de Primera de Reyes, capítulo 19. Voy a leer desde el verso 1 para que nos podamos meter un poco en la historia. Dice: Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: Así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto de un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morir se dijo: Basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido, y he aquí, luego un ángel le tocó y le dijo: Levántate y come. Entonces él miró, y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová a la segunda vez lo tocó diciendo: Levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Y allí se metió en una cueva donde pasó la noche. Y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿Qué haces aquí, Elías? Él respondió: He sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Él le dijo: Sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí Jehová que pasaba, y un gran y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió, y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo: ¿Qué haces aquí, Elías? Él respondió: He sentido un vivo celo de Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida.
Y le dijo Jehová: ve, vuélvete por tu camino por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria, a Jehú hijo de Nimsi ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo hijo de Safat de Abed-meola ungirás para que sea profeta en tu lugar. Vamos a orar. Amado Dios, te bendecimos, Padre bueno, te agradecemos por esta mañana, gracias por tu palabra, Señor. Gracias por ayudarnos a entender, Señor, tu palabra. Por eso clamamos, Espíritu Santo, para que en esta mañana nos ayudes, traigas revelación, para que puedas hablarnos al corazón, Señor, para que no seamos solamente oidores de tu palabra, sino hacedores de ella. Señor, para que podamos entender la profundidad de tu palabra. Señor, clamo para que tu Espíritu Santo en esta mañana nos asista, Señor, y podamos retener tu palabra, Señor, y ella pueda edificar nuestra vida en lo profundo. Gracias, Dios, por amarnos profundamente. Gracias, Señor, por sentirnos tus hijos. Y gracias por esta mañana, mañana de bendición. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien. Terminamos de compartir una palabra, les decía, que muchas veces fue predicada. Seguramente conocemos totalmente la historia. Pero déjenme introducirles un poco. Ahora vamos a introducirnos un poco en la historia y conocer un poco el contexto de lo que terminamos de leer. Porque me llama la atención algunas cosas que atravesó el profeta Elías y que a lo mejor la podemos traer a nuestro presente, la podemos traer a muchas cosas de las cuales estamos viviendo en este tiempo. ¿Sabe que en estos días pasados, creo que fue el viernes, salimos con el auto con mi esposa y fuimos hasta Ingeniero Maswich? Cuando estábamos por ese lugar, me vino a la mente algunas cosas que habíamos vivido en nuestro regreso de la luna de miel, hace por allá 33 años, ¿no? Y le quiero compartir, porque quiero usar eso como introducción para lo que estamos compartiendo en esta mañana. ¿Sabe que cuando nosotros nos casamos, allá en el año 88, había venido a visitarnos, a ser parte de la celebración, de la boda, el abuelo de mi esposa que vive en Italia? Así que disfrutamos de su presencia, nosotros nos fuimos de luna de miel, nos fuimos con el auto a la ciudad de Córdoba. En aquel entonces no se usaba irse a Europa como ahora los chicos, ¿no? Ahora, no te voy a dar una de pie, no, me voy al Caribe, nosotros íbamos a otro lado, a Córdoba. Antes se usaba hacer turismo interno. Así que agarramos el auto, nos fuimos a Córdoba felices con mi esposa. Y sabe que al regreso del viaje de Córdoba, porque queríamos despedir a mi suegro que había venido, había tenido esa deferencia de poder hacer el viaje, queríamos despedirlo, él se iba de nuevo a Italia. Así que nos tomamos esa semana, volvimos a la semana siguiente, y cuando veníamos con el auto por la ruta, nos agarró una tormenta terrible. Si bien el día del casamiento había llovido muchísimo, ese día al regreso había sido una tormenta terrible, a tal punto que se había hecho totalmente oscuro. Y sabe que nosotros veníamos por la ruta en el auto, le había dicho a Juani, bueno, mirá, prepará mate, si querés vamos tomando, pero estábamos tan inquietos, tan mal por la tormenta que había, que no se podía ver absolutamente nada. Y teníamos hasta miedo de corrernos hacia la banquina, porque todavía no había mucho asfalto en la banquina, eran más de tierra en aquel entonces. Así que teníamos miedo de corrernos hacia la banquina por miedo a que el auto se quedara encallado en la tierra. La ruta no se veía para nada, a gata se veía un poco la trompa del auto, así que veníamos con los limpiaparabrisas a todo lo que daba para que pueda sacar el agua del vidrio. Y veníamos de verdad inquietos, orando, veníamos callados los dos, muy tensos, mirando un poco la ruta y no sabíamos cómo manejarnos en ese lugar. Le digo, bueno, vamos a tratar de corrernos y a ver si podemos en alguna bajada salir de la ruta. No podía distinguir las bajadas de tanto que llovía. Y entonces, en ese momento lo que se me ocurrió decir, bueno, vamos a guiarnos un poco por la línea blanca del medio. Y entonces, ¿qué hicimos? Puse el auto en el medio de esa línea y más o menos me guiaba por ella. Pero había mucho tramo donde la línea no estaba marcada. Y entonces otra vez la desesperación para saber qué hacer y cómo movernos.
Sabe que en un momento yo veo atrás por el retrovisor, veo que hay unas luces que vienen por la ruta y entonces le digo a Juan, y bueno, seguramente debe ser algún otro auto, vamos a dejar que nos alcance, a ver si nos guía, cómo hacemos. Y entonces lo que hicimos fue aminorar la marcha, no podía bajar la marcha, no podía pararme porque no se veía nada, no sabía qué había delante y entonces tenía miedo que si parábamos también alguien nos pueda llevar por delante, una situación realmente horrible. Y entonces lo que hicimos fue dejar que esas luces se vayan acercando hacia nosotros. Cuando se acercaron, en vez de estar en el medio, me corrí un poco a la derecha y entonces puse la línea blanca de mi izquierda. Y entonces lo que hacía era que quien venía atrás, que terminó siendo un micro de larga distancia, pudiera pasar. Así que el micro pasa y entonces cuando el micro pasa le digo a Juan, y bueno, vamos a guiarnos por el micro, vamos a dejar que el micro vaya adelante. Así que me pegué al micro. Entonces el micro, no sé, iba a 90, yo iba a 84, pero íbamos ahí, pegaditos los dos. Le digo, tenemos que salir de esta tormenta porque es una situación bastante incómoda y bastante complicada. Teníamos miedo que algo nos pase. Así que gracias a Dios nos pegamos a ese micro, hicimos mucho trayecto detrás de ese micro hasta que llegamos a una zona iluminada, ya panamericana, iluminada, y entonces ahí sí, el micro siguió, nosotros nos pudimos abrir y entonces pudimos venir con el lugar más iluminado. ¿Por qué le cuento esto? Porque las tormentas parecen tan complicadas, las tormentas son complicadas, las tormentas nos agarran en situaciones bastante incómodas y nos producen determinadas incomodidades. Y lo que aprendí en ese momento es que las tormentas siempre nos enseñan algo. Las tormentas siempre nos marcan algo. Las tormentas muchas veces nos muestran cosas que están en nuestro interior. Muchas veces las tormentas nos muestran cosas sobre las cuales no estamos preparados para enfrentarlas. La tormenta lo único que hace es sacar lo que está dentro nuestro, es mostrarnos a nosotros cómo estamos preparados para enfrentar las tormentas que a veces vienen a nuestra vida. En ese momento era una tormenta literal. No sabíamos cómo manejarnos en medio de ella. Gracias a Dios que pude guiarme en algunos tramos por la línea blanca, pero siempre necesitamos una guía para poder atravesar las tormentas que tenemos en la vida. Y en este caso estamos atravesando tormentas, en este caso estamos atravesando la tormenta que estamos viviendo mundialmente, pero más allá de esas tormentas que vienen a nivel mundial, que también nos afectan y tanto, hay tormentas que nos afectan en la forma personal, hay tormentas que puede uno estar viviendo y que es diferente a otros, tormentas que vienen en forma inesperada, tormentas que se han preparado, tormentas que la vemos venir, pero en definitiva nos encontramos en algún momento de nuestra vida en medio de la tormenta. Y lo único que la tormenta está marcando es cómo nosotros estamos preparados para enfrentar esa tormenta. ¿Qué capacidad tenemos para poder salir adelante de esa tormenta? Si nos hemos preparado psicológicamente, si nos hemos preparado físicamente, si nos hemos preparado de qué forma para poder solventar ese problema. Estaba leyendo en estos días una tormenta impresionante que hubo en China y estaba leyendo los artículos que hubo, el subterráneo, el andén del subte completamente anegado, el subte estaba hasta la mitad, la gente que estaba dentro del subte tenía el agua hasta los hombros. Los coches estaban completamente anegados, los micros, el chofer del micro estaba sentado y tenía el agua ahí adentro, arriba del torpedo del micro. Completamente destruido, el agua torrencialmente se estaba llevando las cosas por delante, los autos, y la gente estaba desesperada. Muchas veces vemos que vienen, hemos escuchado de ciclones, hemos escuchado de tormentas, y vemos cómo la gente se prepara y empieza a clavar madera en las ventanas y empieza a tapiar, porque se quiere preparar, porque algo viene y no quiere que lo encuentre desprevenido. Entonces a veces tenemos momentos para prepararnos, a veces no tenemos momentos para prepararnos, pero en definitiva, de una forma u otra, la tormenta siempre viene y nos encontramos en el medio de ella. Y entonces es donde tenemos que ver de qué forma salimos adelante y qué nos enseña la tormenta, qué hay en medio nuestro, cómo nos preparamos, cómo nos hemos educado, qué tenemos en el interior para poder enfrentar la tormenta que muchas veces la vida nos está poniendo por delante. ¿Sabe que en alusión a esto la palabra del Señor nos habla de que hubo dos personas, dos hombres, que edificaron dos casas iguales, muy idénticas, excelentes las dos? Usted las veía por fuera y eran las dos casas iguales, estaban muy bien plantadas. Pero el problema fue la tormenta.
La tormenta fue lo que le demostró a quien que había construido la casa cuál era la casa que estaba bien cimentada. Y entonces entiendo que la tormenta lo único que termina haciendo en nuestra vida es mostrando a nosotros mismos de qué forma estamos plantados donde estamos plantados. La tormenta nos muestra de qué forma estamos encarando lo que estamos encarando. La tormenta nos muestra la fuerza que tenemos. La tormenta que estamos atravesando, el COVID que se está viviendo, nos muestra cómo nos estamos preparando, nos muestra la fuerza que muchas veces pensamos que interiormente no teníamos. Si usted y yo y los que están escuchando, estamos hoy escuchando la palabra del Señor, es porque estamos en medio de una tormenta y gracias a Dios todavía la estamos atravesando. Y hemos sacado de nuestro interior fuerza que ni creíamos que teníamos. Cuando empezó todo esto parece que íbamos a desfallecer, parece que nos íbamos a ahogar, parece que nos íbamos a desesperar. A mí me agarraron días de desesperación al principio, allá por marzo, abril, no poder salir, tan activo, moverme, hacer cosas, la iglesia cerrada, era una locura. Y entonces eran tormentas que venían, ¿y qué hacemos? ¿Y cómo hacemos? Y era reinventarnos para poder seguir adelante. ¿Y de qué forma encaramos? Y nos damos cuenta que han pasado 16 meses y seguimos, gracias a Dios, todavía de pie y enfrentando la tormenta. Porque nos dimos cuenta que hay una fuerza interior, que es la que nos mueve aún en medio de la tormenta, que nos hace reinventar. Oramos por aquellos que hoy no están y lloramos por ellos. Pero gracias a Dios que todavía el Señor nos da fuerza para atravesar la tormenta mundial que se está viviendo. Pero también nos da fuerza para poder salir adelante en las tormentas que en forma individual la vida nos coloca por delante. El profeta Elías. Déjeme decir algo de la iglesia. Cuando fue todo esto allá por marzo, nos había agarrado medianamente preparados y decíamos, ¿qué pasó y qué hacemos? Nunca en la historia de la iglesia había habido un cristianismo de puertas cerradas. Nunca había un cristianismo de iglesias cerradas. Estábamos acostumbrados a ir a la iglesia y cuando se podía íbamos y teníamos libertad de poder congregarnos y hacer la cantidad de culto que quisiéramos y en los lugares que quisiéramos. Pero de repente nos encontramos con las puertas cerradas. Nos encontramos con que no se podía hacer reuniones, nos encontramos con que ahora ¿qué hacemos? Los hermanos necesitan oración. Los primeros días que hemos vivido fueron complicados. A nivel pastoral le hablo, fueron complicados. ¿Cómo reinventamos la iglesia? ¿Qué hacemos? Los hermanos necesitan seguir teniendo el pastoreo, los hermanos necesitan tener cuidado, tenemos que orar por ellos, tenemos que saber cómo están, cómo nos reinventamos. Tormentas que habían venido para la iglesia en general. ¿Cómo hacemos para que los hermanos se sientan que están contenidos? ¿Qué hacemos para orar por los hermanos que están enfermos? Hay hermanos que necesitan liberación. ¿Cómo actuamos? ¿Cómo trabajamos? ¿Cómo nos movemos? ¿Cómo hacemos iglesia en un tiempo de puertas cerradas? Tormentas que vinieron a la iglesia. Cosas que nunca antes se habían vivido, pero vinieron. Nunca las llamamos, pero vinieron. Lo que quiero decirte es que hay tormentas que no las llamás, pero vienen. Y es en medio de las tormentas donde tenés que darte cuenta cómo reinventás tu vida, tomado de la mano de Dios para seguir saliendo adelante aún en medio de la tormenta. Fue así donde pudimos reestructurar, donde pudimos sacar la iglesia en formato online y darle fuerza a eso y ver los discipulados y oramos para que los hermanos se conecten a sus discipulados para no estar desconectados, para poder saber de ellos y para poder orar por ellos. Se ha hecho oración telefónicamente, oración en los discipulados, se ha hecho liberación hasta en formato online. Hemos hecho lo que se podía hacer, pero nos dimos cuenta que la iglesia no se había muerto. Nos dimos cuenta que aún en medio de la tormenta el Señor estaba con nosotros para poder ayudarnos a salir adelante. Y ese es el ejemplo que quiero traer en esta mañana. Lo que quiero traer en esta mañana es que en medio de la tormenta que podamos estar viviendo, Dios no se corre, Dios no se va de costado, Dios no nos deja solo. En el medio de la tormenta está Él para darnos la sabiduría y el entendimiento y para mostrarnos cuáles son las áreas fortalecidas en nuestra vida y cuáles deben ser fortalecidas para poder atravesar la tormenta que la vida nos pone por delante. El profeta Elías se encontró en una situación así. Pero para poder entender el capítulo 19 tenemos que ir a capítulos anteriores. Tenemos que ir al capítulo 17, al capítulo 18. Y ahí nos vamos a dar cuenta del contexto de lo que terminamos de leer. ¿Por qué huye? ¿Qué le pasa?
Y ahí se habían levantado un rey y su esposa. Un matrimonio maquiavélico. Gobernaban una tierra. Pero lo gobernaban alejándose de Dios. Acab y Jezabel. Acab, un rey completamente dominado por su esposa. Y su esposa, descendiente de un padre que adoraba a los Baales. Y entonces levantan el templo a Baal y la adoración a Baal. Y a Dios lo empiezan a dejar de costado. No siguen adorándolo. Y entonces en un momento es tanto el dolor que sienten por todo lo que estaba viviendo el pueblo, por cómo habían traicionado su fe en Dios, por cómo se habían alejado, por los cultos que se habían levantado, por la adoración diabólica que se había levantado, que se levanta el profeta Elías, dirigido por el Señor, y encara al rey Acab. Y le dice: rey, hay un problema muy grande en tu nación, y es que le han dado vuelta la espalda al Señor. Y han levantado altares a dioses paganos. Y el Señor no quiere eso. Por tal motivo, voy a orar para que haya sequía, para que no llueva. Y sabe que en aquel entonces la sequía era como una maldición al pueblo. Porque el pueblo, al no tener agua, no podía tomar, no podía alimentar los animales, no podían regar los sembrados. Y entonces el profeta Elías lo que hace es orar para que no llueva. Y entonces a través del tiempo empieza a producirse esta sequía tan profunda que empiezan a morir animales, el campo no empieza a dar tierra, la tierra no empieza a dar las plantas, todo se secaba, todo se marchitaba. Adoraban a los Baales para que vuelva el agua no volvía. Y entonces había un síntoma de desesperación. Y entonces Dios lo que le quería mostrar era que así lo que ellos estaban viendo de sequía natural era la sequía espiritual que había en sus corazones. Dios le quería mostrar que lo que estaban viendo estaba pasando adentro. Pero no tenían ojos para ver su interior, tenían ojos para ver lo que estaba pasando afuera. Y Dios tenía que levantar un profeta y mostrarle lo que estaba sucediendo, que como consecuencia de un clamor al Dios vivo, el agua se había cesado. Y así pasaron 3 años y 6 meses. No fue un día, no fue un año. Fueron 3 años y 6 meses sin lluvia. Escasez total de agua. Se secaron los ríos, se secaron los manantiales. Los animales se morían de sed. Los plantíos no tenían agua. Había sequía por doquier. Y entonces ahí aparece, capítulo 18, el profeta Elías, diciéndole: reunime ahora, Acab, reunime a los profetas de Baal. Y entonces vamos a ver ahora quién es el Dios verdadero. Vamos a ver si es verdad que los dioses son los que ustedes adoran, o es el Dios que yo oré para que no lloviera. Y entonces ahí se reúnen, afuera del pueblo, se reúnen todos los profetas, se reúne el rey, y entonces empiezan a levantar el altar. Ustedes conocen la historia. Están todos clamando a los dioses paganos, a Baal, para que caiga agua, para que caiga fuego del cielo. Nada de eso pasa. Y Elías hace restaurar el altar y ora a Dios, y desciende fuego del cielo y consume totalmente el holocausto. Y entonces es en ese momento donde algo ocurre. ¿Y qué es lo que ocurre en ese momento? Empiezan a darse cuenta que el único Dios verdadero era el Dios que estaba adorando Elías. No eran los dioses paganos, no era Baal. Pero algo ocurre. Y lo que ocurre es que Jezabel, la esposa de Acab, se entera de lo que hizo porque fue el esposo a comentarle. Y entonces se pone tan mal por lo que había hecho que manda a alguien a decirle a Elías que así como él había hecho, le iba a acontecer a él y que iba a morir. Y es en ese contexto, escuche, es en ese contexto que viene una lluvia tan grande, una tormenta tan grande sobre la vida de Elías, que lo que termina haciendo es esconderse en la cueva. ¿Pero cómo? No era el que había matado a los 700 profetas de Baal, no era aquel que había orado, no era aquel que oró para que no lloviera, no era aquel que encaró a los dioses paganos y Dios le contestó del cielo.
¿Cómo tuvo fuerza para poder enfrentar una situación tan complicada delante de tantas personas que no creían en Dios? Es fácil pararse acá donde todos creemos y hablar de Dios, pero hablar afuera donde tal vez no hay nadie que conozca de Dios y levantarse y hablar y proclamar a veces resulta difícil. Elías había hecho eso, delante de todos se había levantado y había orado con la confianza, escuche, con la confianza de que Dios iba a responder. Y Dios fue fiel a su oración y le respondió, envió fuego del cielo, quemó el holocausto. Pero ahora, una tormenta nueva en la vida de él. Y esa tormenta no hace que pueda reaccionar de la misma forma que antes. Esa tormenta hace que ahora se esconda en una cueva. Ahora no puede encararlo, no puede hacerle frente. Era algo que había dicho una mujer, era algo que le habían mandado a decir. Él podía haber orado a Dios, él podía haber enfrentado. Pero en medio de esa tormenta se escondió en una cueva porque lo agarró el miedo. El miedo se apoderó de Elías, un profeta de Dios. Y el miedo lo llevó a estar metido en una cueva, lo llevó a esconderse. Se durmió debajo de un enebro, se metió en la cueva y se quedó ahí. Hasta que Dios se le aparece y le dice, ¿qué haces, Elías, acá? Pero ¿cómo no estabas hace un rato reprendiendo, orando, y yo te escuché y te mandé fuego? ¿Qué haces ahora acá? ¿Qué pasó que aquella tormenta la pudiste enfrentar y ahora te agarró miedo? ¿Qué pasó, Elías? Y entonces nos damos cuenta de que somos personas emocionales. Somos personas que somos cíclicas. Somos personas que muchas veces, sin darnos cuenta, hacemos frente a las tormentas de la vida y otras veces no sabemos cómo enfrentarla porque nos apabulló. Nos agarró mal parado. Por eso te hablo que las tormentas lo que muestran es cómo estamos en nuestro interior, cómo hacemos frente a las cosas que vienen, de qué forma la podemos enfrentar. Hay tormentas más difíciles, hay tormentas más fáciles, pero son tormentas al fin. Hay tormentas emocionales, hay tormentas espirituales, hay tormentas laborales, hay tormentas familiares, hay problemas de separación, hay problemas de alejamiento de padre e hijo, tormentas en definitiva, y a veces no sabemos cómo encararlas. Y lo único que terminamos haciendo es dándonos cuenta que esa tormenta nos metió en una cueva. Y ese era el miedo cuando la tormenta vino a la iglesia. La iglesia no puede estar en una cueva. La iglesia no puede estar con miedo y metida adentro. Algo tenemos que hacer. Y el Señor dio gracia, aun con puertas cerradas, de que su palabra siga siendo predicada y la salvación siga corriendo. Por eso te hablo de que las tormentas nos muestran, las tormentas nos ayudan a decidir, las tormentas te pueden paralizar o las tormentas te pueden sacar adelante. Son situaciones límites, pero tomado de la mano de Dios entendemos que podemos enfrentar las tormentas porque, como te decía con el micro, siempre necesitamos una guía para salir de nuestra tormenta. Y no podemos salir solo muchas veces de la tormenta. Y las tormentas que atravesamos tienen un nombre. Y ese nombre es para que a veces el Señor nos muestre cómo estamos. Pero quien nos ayuda a salir no es la persona, no es el gobierno, no es la situación. El nombre es Jesús. Él es el que nos ayuda a salir. Y en Él tenemos que confiar. Y en Él nos tenemos que tomar. Y en Él tenemos que estar metidos porque sabemos que no hay otro que nos pueda ayudar a salir de las tormentas que atravesamos. Eso le pasó a Elías. Elías estaba metido en la cueva, pero Elías, tanto hiciste y ahora estás metido en la cueva. ¿Qué pasó, Elías? Pero Elías tenía que aprender una lección. Elías tenía que aprender algo, aún en medio de la tormenta. Y es lo que tenemos que aprender nosotros en este tiempo. La tormenta o la cueva no es la muerte o el final. La cueva o la tormenta no es el acabose. La tormenta de tu vida no es el acabose. La tormenta espiritual no es el acabose. Elías lo tenía que entender.
Algo hay después de la tormenta, algo hay después de la cueva, algo hay mayor después que podamos atravesar el ciclo de tormenta que viene a nuestra vida. Elías no lo entendía. Elías estaba desesperado. Señor, yo solo quedé. Entonces, ¿qué hice? Me resguardé. Imagínate, Señor, si mataron a todos, y yo solo me llegan a matar a mí, que soy el único profeta que te queda. El Señor dijo, estás equivocado, Elías. Vos pensás. Pero todavía hay 7.000 que no doblaron las rodillas a Baal. Vos no lo sabés. ¿Pero por qué pensás que sos el único? Elías, lo que me doy cuenta es que en medio de tu tormenta hay cosas que tenés que aprender. Porque vos pensaste, Elías, que la tormenta de tu vida y la cueva a la que te metiste era el fin de tu vida. Y quiero mostrarte que no lo es. Hermano, en esta mañana yo quiero tratar esa palabra. Quiero que podamos irnos de este lugar, al menos sabiendo que la tormenta que podemos estar atravesando no es el fin. Quiero que te puedas ir de este lugar con la confianza en el Señor, no en el hombre, en el Señor. Que todo está bajo su poder y su autoridad. Que Él maneja los vientos, que Él maneja las tormentas, que Él puede hacer y deshacer. Y que muchas veces cuando nosotros dijimos se terminó, estoy en el medio de la cueva y tengo miedo por la tormenta que atravieso, el Señor se le aparece a Elías, a un profeta que encaró a un rey. Y le dice, Elías, ¿qué estás haciendo acá? Comé, porque todavía largo camino te resta. ¡Oh! ¿Cómo largo? No, yo no voy a salir de acá. No, párate en la puerta. Y entonces lo lleva afuera. Y empieza a ver determinadas cosas que pasan. Empieza a ver un ruido, empieza a ver el trueno, empieza a ver el viento. Pero solo la palabra de Dios estuvo en un silbo apacible. Y de nuevo en ese silbo apacible, la palabra es, ¿qué estás haciendo, Elías, acá? Y hermano, yo no sé cuál es la tormenta que estás atravesando, la gente que está mirando. Tampoco sé la tormenta que pueden estar atravesando. Hoy mientras despedíamos a la abuela Olga, charlando con algunas personas cristianas, me contaban de tormentas que están atravesando, de tormentas que están viviendo. Y me decían, pastor, nosotros no lo buscamos. Claro que no lo buscamos. A veces hay tormentas que uno las busca, pero muchas veces las tormentas vienen. Elías tuvo miedo. Y yo necesito que en esta mañana puedas creerle a Dios. De nuevo, no sé cuál es tu tormenta. Tal vez hoy estás en este lugar, pero estás metido en una cueva. La cueva del desánimo, la cueva del desaliento, la cueva del que ya no se puede, la cueva del que es difícil comenzar de nuevo, la cueva del que todo se terminó. Señor, yo no soy ni siquiera mejor que mis padres, le dijo Elías. El Señor es en medio de la prueba y de la tormenta donde está probando nuestra fe. El Señor necesita... ¿Por qué hay tantas preguntas en medio de la tormenta? Tantas preguntas. Señor, ¿cómo hago? ¿Cómo salgo? Cuando estaba con el auto, Señor, ¿cómo me manejo acá? ¿Qué hago, Señor? Dios, ayúdame para que el auto no se me quede en medio de la tormenta. ¿Qué hago si se me queda acá en el medio de la ruta?
¿Y si bajo a empujarlo, Señor, y mientras lo empujo viene algún auto y está sin luz y no me ve? Preguntas como que las que te puedes estar haciendo vos o cualquiera, o los que están mirando en medio de sus tormentas. Preguntas. ¿Y por qué? ¿Y por qué? El Señor quiere mostrarnos a través de esta mañana que ni la tormenta ni la cueva es el final para aquellos que en el Señor confían. Y si en esta mañana estás en este lugar y le crees a Dios de verdad, si en esta mañana estás en este lugar y confías en Dios de verdad, te vas a dar cuenta que por más que estés en una cueva o en medio de una tormenta, no es tu final. Todavía hay mucho más. El Señor tuvo que acercársele y decirle: tenés que comer y beber, porque vos pensaste que estabas muriéndote. Pero Elías, después de la tormenta, escuche esto, hay 3 unciones que tenés que hacer. Vos te pensaste que te morías, todavía hay un trabajo muy grande para vos. Tenés que ir porque hay 3 unciones que dependen de tu vida. No, Señor, yo tengo miedo, no voy a salir. Elías, tenés que ir a ungir a 2 reyes y tenés que ir a ungir a un profeta. No, Señor, pero ¿cómo voy a ir? No se terminó tu vida en la cueva. Lo que quiero mostrarte, iglesia, en esta mañana es que yo no sé por qué vino este COVID. No sé por qué estamos sufriendo lo que sufrimos. No sé por qué están pasando las cosas. Son preguntas. ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Señor, se llevó tantos pastores. Y más, Señor, ¿y por qué los pastores? Señor, iglesias se quedaron sin pastor. Conozco pastores que tienen salones enormes, están pagando alquiler y al principio la bandera, Señor, ¿y ahora qué hacemos? ¿Cómo nos vas a ayudar? Y el otro día decía Jorge, pasaron 16 meses y nunca nos faltó, el Señor siempre nos bendijo. Pero en medio de las tormentas son preguntas. En medio de las tormentas donde nuestra fe a veces trata de socavarnos y de hacernos caer. Y ahora, Señor, me preparé para todo esto y ahora, Señor. Señor, ¿y por qué? Elías. Señor, ¿y por qué? Señor, yo que fui tan usado, que me levantaste para decirle que no llueve y no llovió por 3 años y 6 meses. Señor, y ahora esta mujer que me quiere matar y me está persiguiendo, ¿y por qué? Señor, ¿por qué no persigue a otro? ¿Por qué tiene que perseguir a tu siervo? ¿Por qué me tengo que esconder yo en la cueva? ¿Por qué, Señor? Yo me quiero morir, decía Elías, me quiero morir. ¿Cuántas veces pudimos haber dicho eso? ¿Cuántas veces me fui a dormir llorando cuando estaba atravesando mi peor tormenta, diciéndole, Señor, ¿cuándo se termina esto? Señor, no podemos más. Señor, ¿por qué? Señor, ¿por qué? ¿Cuántas veces le dijiste al Señor por qué? ¿Cuántas veces te enfrentaste y le dijiste, Señor, ¿por qué a mí? ¿Qué pasó? Señor, me duele. Si yo soy tu siervo, Señor, si yo te sirvo, no faltó nunca la iglesia. Señor, te soy fiel en las ofrendas, en los diezmos, lo primero que decimos, ¿no? Señor, yo te cumplo, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Siempre hay preguntas. Y el Señor tiene respuestas. El Señor en ese momento le dijo, levántate. Y quiero mostrarte algunas cosas respecto de eso. El Señor lo manda a ungir a Asael, Jehú y Eliseo. Asael, el primer rey. ¿Sabe qué significa Asael? El Dios que me ve o el Dios que lo ve. ¿Sabe que Asael no terminó siendo un buen rey? Asael siguió haciendo desastres, siguió alejando a la gente de Dios, siguió alejando al pueblo de la voluntad de Dios, a pesar de que había sido ungido por mandato de Dios.
Él se aleja de Dios, y a pesar de que su nombre significaba el Dios que me ve. Y es entonces que tiene que levantarse Jehú, que lo que hace Jehú es terminar con Hazael y termina con Acab, el rey anterior, y con Jezabel. ¿Por qué le quiero poner esto? Porque me encantó cuando estaba buscando lo que significaba. El Dios que me ve. Y entonces, mirá lo que tenía que ungir. Mirá lo que Dios tenía que mostrarle a Elías estando en la cueva. Le tenía que hacer entender que no importa dónde estaba ni la tormenta que atravesaba, el Dios en el que Elías creía era el Dios que lo estaba viendo. Era el Dios que tenía los ojos puestos sobre él. Era el Dios que no había dejado de verlo en su momento de dolor y de dificultad. Es el mismo Dios que en nuestro tiempo de tormenta o de cueva nos sigue diciendo que nos está viendo, que tiene los ojos puestos, que no nos dejó. Lo peor que a veces podemos sentirnos es desamparados o alejados de la mano de Dios. Es cuando estamos en medio de la tormenta y no sabemos qué hacer. Y donde empezamos a hacernos preguntas. ¿Dónde está Dios? ¿Y por qué Dios? ¿Y qué pasó con Dios? ¿Y por qué me pasó esto? ¿Y por qué el Señor lo permitió? Si yo soy su ungido, si soy su siervo. Hice caminatas a Luján 40 veces y hasta me fui de rodillas. ¿Por qué? ¿Por qué? Pero no hay un por qué. A veces el Señor permite determinadas cosas y tiene que mostrarnos que en medio de las tormentas o las dificultades el Señor nos sigue viendo. No alejó su rostro, no alejó sus ojos de nuestra vida. Tenemos que entender que aún lo que estemos atravesando, aún en medio de esto, el Señor nos sigue viendo, nos sigue moldeando, sigue preparando nuestro carácter, nos sigue dando forma. Viene otra tormenta y nos ayuda a crecer, y tormentas tal vez más difíciles y sí nos ayudan, y a veces parece que flaqueamos y parece que nos caemos, pero ahí está la mano de Dios, y aún en situaciones tan conflictivas, tenemos que entender que el Señor permite determinadas cosas porque Él es soberano. Y hay cosas que nos cuesta entender en la soberanía de Dios. A mí me pasó, yo tuve una lucha interna cuando el Señor se llevó a mi papá. Lo dije un montón de veces. Yo nací en un hogar cristiano. Acompañé miles de veces a mi papá a despedir restos de hermanos de la iglesia. Pero ese día que yo estaba apoyado en el marco de la puerta viendo el cajón de mi papá, no lo podía creer. Y yo le cuestioné a Dios: Señor, ¿por qué mi papá? Cuando los médicos me dijeron: mirá, Jorge, tuve el riñón de tu papá en la mano, no tiene nada. Dentro de un par de días está en tu casa, se van a ir de vacaciones. Mi papá contento: Jorge, nos vamos de vacaciones. Y cuando empezó a hincharse su vientre, y hablo con los médicos, me dice: mirá, Jorge, te digo la verdad. Todo lo que en un paciente es un paso hacia adelante, tu papá es un paso hacia atrás. No sé qué pasa. Créeme, estamos haciendo todo. Pero tu papá es un paso hacia atrás. Yo vine de la clínica, había un banco, me senté en un banco por ahí. Y ahí fue lo que entendí, el clamar y el gemir. Entendí lo que era el orar y el gemir. Entendí cuando le das gracias por algo, o cuando le decís: Señor, saname el callito. Entendí lo que es el gemir. Entendí que la vida de mi papá se me estaba yendo por la mano. Y digo: Señor, ¿por qué? Señor, ¿por qué te vas a llevar a mi papá? ¿Qué va a pasar con la iglesia? Quería justificarme. Señor, no es solo mi papá, es el pastor. ¿Qué va a pasar con la iglesia? ¿Quién va a predicar? ¿Quién va a seguir adelante? Señor, ¿por qué? Tenía 21 años, me acuerdo. Señor, mi hermano es más chico, mi mamá. Señor, ¿qué vas a hacer? ¿Por qué? Nunca había tomado una aspirina mi papá. Yo estaba ahí llorando y pidiéndole a Dios que le dejara con la vida. Pero entendí que en esa tormenta también hay una soberanía de Dios.
Cuando los médicos dijeron, en todos es un paso adelante, en tu papá es un paso hacia atrás. Cuesta. Pero Dios tiene que probarnos. Dios tiene que hacernos pasar por situaciones complicadas. Porque hay un interior que tiene que forjarse. Hay un espíritu que tiene que forjarse en la presencia de Dios. Y a veces es el dolor lo que termina dando forma. Yo nunca lo entendí. Le dije, Señor, es tu voluntad, pero me duele. Y el Señor a través del tiempo sanó el corazón. Por eso te digo que hay tormentas que son difíciles y por eso siempre les comparto. Mirá cómo se dispara la predicación para otro lado. Siempre los comparto. Disfrutá la persona que tenés. A veces son pavadas las que te llevan a discusiones. A veces son tonterías las que te distancian. Y a veces siempre tenemos la razón. Eso es lo que me hizo. ¿Qué te hizo? Hace 48 años entré y me miró mal. Yo entré y miró... ¿Quién se cree que es? Por eso estás enojado. No sabes cómo me dolió. ¿Cuánto hace que fue? 48 años. ¿No pudiste perdonar? ¿No pudiste sanar? Permítame que abra el corazón. Muchos a mi hermano Omar le dieron vuelta a la espalda, a la cara. El día que el Señor se lo llevó, estaban alrededor del cajón llorándolo, diciendo, qué gran siervo de Dios. ¿Por qué no valoramos cuando tenemos? ¿Por qué no abrazamos cuando podemos? ¿Por qué no damos un beso cuando podemos? ¿Por qué no damos buenas palabras cuando podemos? ¿Por qué esas tormentas que vienen a la vida terminan alejando y endurecen el corazón? ¿Por qué? El ser más duro nos hace más hombres, más mujeres. El ser más duro nos pone en una posición mejor delante de Dios, que somos tan intransigentes, que nos cuesta agachar la cabeza y decir, mirá, disculpame y cortarla. Yo no sé a quién le hace falta esta palabra, pero se dio vuelta a la predicación. Tenemos que entender en este tiempo, porque Dios nos está mostrando. Tenemos que ser entendidos en los tiempos, que en un segundo todo puede cambiar. Tenés que tener claro, tenés que aprovechar, tenés que disfrutar. Cuando el Señor se llevó a mi papá, a mi mamá le costó muchísimo. A tal punto que por años el dormitorio de mi mamá estaba exactamente igual a cuando mi papá estaba en vida. Ella abría el placar, se sentaba en su cama, mi papá tenía la camisa colgada, las corbatas colgadas, el saco colgado, el traje, el maletín, papeles. No lo quiso tocar. Ella estaba frente a eso, porque parecía que le devolvía lo que ya no tenía. Después de muchos años, ella se descompone, la tenemos que llevar a hacer ver y la dejan internada unos días. Y con mi hermana Marta decimos, Marta, este es el momento de arreglarle el dormitorio a mamá, saquémosle las cosas y comprémosle un juego de dormitorio nuevo. Hicimos eso. Sacamos todo en esa semana, le pintamos el dormitorio, le compramos una cama de 1,5 plazas, le pusimos otro placar, le pusimos cosas lindas para que viera. Dijimos, mirá, mamá, aprovechamos, había humedad en el dormitorio, te quisimos arreglar, hay algunas cosas de papá. Bueno, cuando vino le gustó y lo disfrutó. Pero todavía seguía muy agarrada, muy ligada.
a lo que había acontecido. Tormentas, cuevas, situaciones que a veces son difíciles de poder digerir. Pero hay una soberanía de Dios, y que para aquellos que fuimos llamados a ser sus hijos, tenemos que entender esa soberanía, porque son los momentos difíciles y de tormentas los que a veces nos terminan sacando del camino de Dios. Muchos con este COVID se tomaron fuertemente de Dios y la iglesia creció y avanzó. Muchos han debilitado su fe y se han terminado de apagar, porque la tormenta hizo que sucumbieran. Por eso la tormenta nos muestra a nosotros mismos cómo estamos, quiénes somos, qué áreas hay que fortalecer, qué áreas están débiles. No le muestra a otro. Nos posiciona delante de Dios de una forma en que tenemos que entender que en la soberanía de Dios, Dios está trabajando con nuestra vida. Subió Jehú. Jehú significa Jehová es. Significa la autoridad del Señor. Significa lo que el Señor es. Ya no es solo el Dios que me ve, sino lo que Él es en mi vida. Y el profeta que unge era el profeta de la doble unción de la presencia del Señor. ¿Qué quiero mostrarte a través de esto? Porque no quiero alargarme tanto, quiero tocar otros puntos, no quiero detenerme solo en esto. Pero quiero mostrarte que en medio de tu dolor, o en medio de tu tormenta, o en medio de tu cueva, hay un Dios que te está viendo. Hay un Jehová que es y que va a hacer todas las cosas, y hay una doble unción que te está esperando al finalizar tu cueva. Hay algo que Dios está preparando, hay algo que no lo vemos, hay algo que está preparado para aquellos que permanecen fieles en el medio de la tormenta que están atravesando y que se mantienen tomados de la mano de Dios sabiendo que Él los va a ayudar a salir adelante, sabiendo de que no los va a dejar. Y yo sé que a veces es difícil en medio de la tormenta entender, porque uno lo que quiere son soluciones y respuestas. Cuesta entender cuando estamos tan metidos emocionalmente, no podemos entender la tormenta que atravesamos. Es el momento de creer que están los ojos de Dios mirando. Es el momento de entender que está la presencia de Jehová en medio nuestro. Y es importante entender que hay una unción que se está preparando para aquellos que permanecen fieles en medio de cada una de las tormentas que están atravesando. Quiero contarte dos cosas más. Marcos 4:36 habla de las tormentas que se encontraron los discípulos. Una tormenta feroz, una tormenta muy grande. Estaban a punto de sucumbir. Y ahí se les aparece el Señor. Ellos empiezan haciendo preguntas, ¿sabes? Marcos 4:36 dice, y despediendo la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras personas, otras barcas, pero se levantó una gran tempestad de viento. El verso 38 dice, y él estaba en la popa, durmiendo sobre el cabezal, y le despertaron y dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado de que perecemos? Los mismos que estaban en el barco, Señor, no tenés cuidado de nosotros, estamos por morir en medio de la tormenta, y vos estás durmiendo. Pregunta, ¿ves qué pregunta? Siempre tenemos preguntas. El hombre es así, necesita respuestas. Y en medio de la dificultad pregunta y pregunta. Pero en un momento el Señor le dio vuelta y dijo, ¿para qué yo voy a preguntar ahora? Vos me estás preguntando en medio de la tormenta, yo te voy a preguntar ahora. ¿Dónde está tu fe? Le dijo. Vos me estás preguntando por qué, yo te voy a preguntar también. ¿Dónde está tu fe en medio de la tormenta? Le dijo el Señor. ¿Cómo me preguntas eso, Señor? Sí, vos me estás preguntando por qué. Yo te estoy diciendo, ¿dónde está tu fe en medio de la tormenta? Y cuando el Señor calla los vientos y la mar y todo se normaliza, yo, ¡qué bárbaro este hombre! ¿Quién es que hasta la tormenta le obedeció y se paró? ¿Qué hicieron? Volvieron a preguntar, ¿te das cuenta?
Siempre preguntamos. Siempre. Somos incansables en cuestionarnos. Queremos respuesta. Queremos que Dios nos dé respuestas. Cuidado cuando Dios nos pregunte a nosotros en medio de nuestras tormentas, porque tal vez puede ser la misma respuesta a la pregunta que le hizo a los suyos. Y quiero cerrar, mirá, porque quiero orar. Segunda de Crónicas 32-31 dice, Dios dejó a Ezequías, mirá que dice, Dios lo dejó para probarlo, para hacer conocer todo lo que estaba en su corazón. Dios tenía que probarlo para ver todo lo que había en su corazón. Y quiero cerrar con Jonás. Sí, te voy a leer Jonás, pero voy a cerrar con Job. Mira. Si yo voy a la Biblia y busco en la Biblia, seguramente no va a haber otra persona que haya sufrido tanto como sufrió Job. Conocemos la historia largamente, la hemos leído, la hemos estudiado, la hemos predicado. Pero mira que dice Job capítulo 23, verso 1, dice, respondió Job y dijo, hoy también hablaré con amargura, porque es más grave mi llaga que mi gemido. Mire lo que estaba atravesando Job, el dolor que tenía Job. ¿Quién me diera el saber dónde hallar a Dios? Yo iría hasta su silla, expondría mi causa delante de él y llenaría mi boca de argumentos. Yo sabría lo que él me respondería y entendería lo que me dijera. ¿Contendería conmigo con grandeza de fuerza? No, antes él me atendería. Allí el justo razonaría con él y yo escaparía para siempre de mi juez. He aquí yo iré al oriente y no lo hallaré, al occidente y no lo percibiré. Si muestra su poder al norte yo no lo veré, al sur se esconderá y no lo veré. Verso 10, mire qué dice, mas él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Mis pies han seguido sus pisadas, guardé su camino y no me aparté del mandamiento de sus labios, nunca me separé. Guardé las palabras de su boca más que mi comida. Pero si él determina una cosa, ¿quién lo hará cambiar? Él pues acabará lo que ha determinado de mí. 41 capítulos. Job expone todos sus problemas, sus dolores, sus angustias. Y al finalizar el último capítulo, 42, después de toda su tormenta, Job 42, 12, y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes, 1,000 asnas, y tuvo 7 hijos y 3 hijas. Sufrió a lo largo de todo su libro, sufrió a lo largo de toda su tormenta, sufrió a lo largo de toda su cueva, pero al final de su cueva y su tormenta, el Señor terminó dándole el doble de lo que tenía. En esta mañana, quiero que oremos. Porque no sé tu tormenta, no sé cuál es tu cueva, pero lo que sí sé es que en esa cueva hay ojos que me ven, hay un Jehová que es Dios y sé que hay una doble porción que me está esperando. Sé que el Señor está preparando algo para aquellos que son fieles, que se toman fuertemente de la mano de Dios y que en medio de la tormenta y en medio de su cueva se atreven a creer que los ojos del Señor siguen estando sobre su vida y que así como entraron en la tormenta y en la cueva, el Señor los va a ayudar a salir y hay una recompensa para aquellos que creen y esperan en el Señor. Te pido por favor que te pongas de pie y cierres tus ojos un momento y puedas creerle a Dios, puedas creerle a Él, puedas creer su palabra. De nuevo, te digo, a veces es difícil en medio de una tormenta
Porque en medio de la tormenta lo único que nos sale son preguntas. ¿Por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Preguntas y preguntas. Y yo me hice tantas preguntas. Pero tenía que terminar de entender la soberanía de Dios. Y tenía que entender que los ojos de Dios siempre estaban e iban a estar sobre mi vida. Era un tiempo de creer en forma diferente. Así como te dije cuando veía que la vida de mi papá se escapaba entre los dedos. A veces no es solamente orar o cuestionar. A veces es gemir. A veces es ponerte delante del Señor. Y decir, Señor, ten misericordia. Dame fuerza. Me cuesta. Pero si hay algo que tenés que enmendar, enmendalo. Si hay palabras que tenés que dar, dalas. Si hay abrazos que tenés que dar, hacelo. Si hay palabras de fortaleza que tenés que dar, dalos. Si tenés que quebrar algo dentro tuyo, hacelo. No esperes más. Acercate, hablá, cortá, abrazá, perdoná, besá. Deja que Dios te use como un puente. Sentite usado en las manos de Dios, pero sentite que aún en medio de tu tormenta, por más difícil que sea, los ojos de Dios están. Esto algún día se va a terminar, el COVID se va a terminar. Y vamos a salir más fortalecidos, que como hemos entrado, la iglesia cambió. La iglesia tenía recursos que antes no lo tenía. Nos dimos cuenta que podemos seguir predicando, aunque la puerta esté cerrada de la iglesia. Nos dimos cuenta que la salvación no la puede tener nadie, por más que la puerta de la iglesia esté cerrada. Nos dimos cuenta que podemos orar a través de un teléfono, porque el mismo Dios puede hacer la obra. Tenés que creer en este tiempo, que la tormenta que viene a tu vida no es el fin. Tenés que entender que la tormenta en un momento se termina, que la cueva se termina. Que a lo mejor Dios mismo en esta mañana te está preguntando a vos, ¿qué haces ahí? ¿Qué haces ahí? Que hace tanto tiempo ahí caído que no todavía te pudiste poner de pie para salir de esa situación. Mis ojos están, mi mano está, te estoy acompañando, te hago sentir mi presencia. ¿Por qué no te levantás y salís de la cueva? En esta mañana tomate de la mano de Dios y decirle, Señor, aunque me cueste, quiero cambiar y quiero avanzar. Señor, quiero creer en medio de la tormenta, quiero creer que me vas a ayudar a llegar del otro lado. Señor, en este tiempo que nos toca vivir mundialmente o en la forma personal, particular, tal vez ni te importe lo que se está viviendo con este COVID, porque hay una tormenta más fuerte primariamente en tu vida. Decirle al Señor, Señor, en esta mañana, ayúdame a entender que la tormenta de la cueva no es el fin, que hay unciones que me esperan. Señor, que todavía hay camino que me resta, que hay una gracia que estás preparando, Señor, y que llegará el momento en que voy a poder hacerme de todo aquello que tal vez hoy me escasea en mi vida, pero que lo estás preparando para entregármelo. Señor, te amo, te necesito y te doy gracias por ayudarme a entender que tus ojos están puestos y que tu presencia siempre, siempre me acompaña. Pon la mano en tu corazón y vamos a permitir que los chicos adoren. Y mientras adoran, orá. Pedile a Dios. Si hoy estás en una tormenta, si estás en una cueva, orá vos. Decirle, Señor, yo quiero creerte hoy, quiero creerte. Señor, quiero creer que hay una gracia especial que me está esperando. Señor, quiero creer que al final de mi tormenta hay una unción que estás preparada sobre mi vida. Que vienen mejores tiempos, Señor. Que tu presencia me guía, me acompaña, aún en los momentos de dolor o de dificultad. Señor, que tu presencia está aún cuando mis brazos están bajando. Señor, ahí estás para levantarlos de vuelta, Señor, y para ayudarme a seguir adelante. Y me traes comida y me traes ese refresco para que me alimente, Señor, porque entendés que todavía largo camino me resta. Señor, tal vez yo pienso que todo se terminó, pero en tu presencia hay plenitud de gozo y todavía hay mucho más.
Orale en esta mañana a Dios, clamale a Él. Decile, Señor, estoy en medio de esta tormenta, pero qué bueno que arriba de mi barca estás vos, Señor. Qué bueno que me estás acompañando a atravesar la tormenta. Señor, qué bueno que estás conmigo en la cueva, Señor. Y yo puedo sentirme seguro aún en medio de la oscuridad, sabiendo que tu presencia me acompaña. Mientras los chicos adoran, habla con Dios, orá. Y después todos juntos vamos a estar alabando y glorificando a Dios y creyendo que después de la cueva y la tormenta hay algo mejor que Dios está preparando para aquellos que creen y que esperan en Dios. Ahí en tu casa donde estás, atrévete a creerle a Dios. Cerra tus ojos, habla con Él. Decirle, Señor, en este lugar, en mi casa, tu presencia también está presente. Señor, en la vida de mi esposa, de mi esposo, de mis hijos, aún en mi tormenta estás presente. Aún en mi cueva, Señor, sos mi compañía. Clamale a Dios y el Señor te va a responder y te va a ayudar en este tiempo a salir adelante. Te adoramos, Señor, y te bendecimos. El Señor viene a mí y me ayuda a seguir en paz en medio de la tormenta. Puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza cuando no puedas seguir. Con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz en medio de la tormenta. Puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza, cuando no puedas seguir. Y aún con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz en medio de la tormenta. Vamos, iglesia, créele. Puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza cuando no puedas seguir. Y aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz en medio de la tormenta. Una vez más, iglesia, y oramos. Puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza cuando no puedas seguir. Y aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz en medio de la tormenta. Amado Dios, te bendecimos, Señor, en esta mañana. Señor, vos conocés los corazones, conocés los pensamientos. Señor, conocés cómo estamos delante de tu presencia, porque nada se puede escapar de tu voluntad. Señor, en esta mañana clamo para que aquellos, Señor, que estén atravesando tormentas, aquellos que se sientan que están en cuevas, Señor, que terminan produciendo desaliento, desgano, apatía. Señor, en esta mañana puedan sentir tu presencia, puedan sentir la frescura de tu Espíritu Santo, que les envuelve, Señor, y les habla, que pueden seguir adelante, porque esa tormenta o esa cueva no es el fin. Señor, clamo para que puedas en esta mañana, Señor, traer fe al corazón. Señor, tu palabra nos habla que sin fe es imposible agradarte. Señor, en esta mañana trae fe al corazón de tus hijos. Señor, sé lo difícil que a veces es atravesar tormentas,
Pero qué bueno es cuando la pasamos, Señor. Levantar nuestras manos hacia ti y decirte gracias, Señor. Gracias porque lo que no pude ver, Señor, es lo que me ha sostenido. Señor, lo que no pude entender, Señor, es la realidad de lo que estoy viviendo. Señor, miro hacia atrás y me doy cuenta que la tormenta ha pasado y es solamente por tu gracia, Señor. En esta mañana fortalece los brazos caídos, Dios. Levanta, Señor, aquellos corazones que están oprimidos, Señor. Aquellos que están en tormentas, en angustias, en cuevas. Señor, llegue tu palabra como un bálsamo y pueda, Señor, esa palabra hacerlo vibrar. ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? Levántate, largo camino te resta. Hay unciones preparadas para tu vida. Señor, gracias por amarnos, gracias por bendecirnos. Señor, y oro para que tu Espíritu Santo llegue aún a cada uno de mis hermanos que está mirando a través de las redes, en el lugar donde se encuentren y en la tormenta que atraviesen, puedan tener la seguridad que le estás acompañando, que estás con ellos en medio y que pronto la tormenta terminará y tu nombre en ellos será glorificado. Gracias por amarnos, Señor. Quiero bendecir a cada familia que en esta mañana está en este lugar. Aquellos que nos están mirando a través de las redes, llegue tu bendición sobre ellos. Señor, oro para que tu Espíritu Santo les fortalezca, les guarde y les bendiga. Gracias por amarnos, Señor, y gracias por bendecirnos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y quiero orar antes de dejar el púlpito por alguna persona que haya venido por primera o segunda vez y nunca recibió al Señor Jesús, o ahí donde estés mirando, si nunca le recibiste al Señor, puedas en esta mañana recibirlo en tu corazón y puedas tener esa paz en la tormenta que solo pueden tener aquellos que le conocen a Él, porque saben que Él es aquel que guía sus pasos aún en momentos tan difíciles de su vida. Si nunca recibiste al Señor y estás viéndonos en esta mañana, por favor, quiero guiarte en una oración para que recibas al Señor en tu corazón. Lo hacemos de esta forma. Yo voy a orar. Le pido a la iglesia que está en este lugar presente que también me acompañe a hacer esa oración. Y aquellos que están allí en casa y nunca la han hecho, puedan sumarse y recibirlo en su corazón. Amado Dios, en esta mañana te agradezco por darme la oportunidad de escuchar tu palabra. Señor, clamo en este día para que perdones todos mis pecados. Señor, para que pueda recibirte en mi corazón como mi único personal Salvador. Señor, te agradezco por haber muerto en la cruz del Calvario por mis pecados y por traer a mi vida esperanza. Señor, gracias por ser mi papá, gracias por ser mi Rey, mi Dios, Señor, mi Salvador. Gracias, Señor, porque puedo entender que tus ojos están aún en medio de mi tormenta y en medio de mi tormenta has llegado para socorrerme. Padre bueno, te alabo y te glorifico y te entrego mi corazón en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y si hiciste esta oración y no tenés Biblia, ahí va a salir un número de WhatsApp. Comunícate con nosotros. Queremos obsequiarte una Biblia para que puedas comenzar a leer, puedas acercarte a alguna iglesia, alabar y glorificar el nombre de Dios, a escuchar palabra de Dios. Y si no conoces alguna, en ese mismo número te vamos a estar guiando para que puedas acercarte a una congregación, alabar el nombre de Dios. O si querés venir a este lugar, gustosamente vamos a estar con los brazos abiertos para recibirte. Dios te bendiga, iglesia, Dios te bendiga. Acordate que en medio de tu tormenta, en medio de tu dolor, en medio de tu cueva, están los ojos del Señor que te están viendo. Está la presencia de Dios que te está acompañando. Y seguramente al salir de tu tormenta, de tu cueva, como le pasó a Elías, habrá unciones esperándote para fortalecerte y bendecirte como nunca antes el Señor lo había hecho. Dios te bendiga mucho, buena semana y que el Señor nos guarde en este tiempo. Un beso grande, bendiciones.